Me gusta, eh, bueno, yo creo que ya ustedes los que me conocen saben que antes de ser cristiano o en la época colegial, hace mucho tiempo, ¿no? A mí no me gustaba leer para nada. O sea, no leía, pero lo único que leía eran Mafalda, ¿no? Eh, Condorito, ahí está, ¿no? Las historietas. Periódico no, porque no habían muchas fotos, ¿no? No había mucho dibujito. No, tenía que ser más ligero, no más light, Mafalda. Condorito, sí, Condorito, ¿no? Y las historietas, y eso no más leía. Pero en lo que era leer un libro, cuando me mandaban en el colegio, no leer un libro sin dibujitos, no, 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 no. No, realmente era una tortura, ¿no? Y después de que, bueno, le entregué mi vida a Cristo, Él me cambió, como Él nos cambia, ¿no? Y puso un gusto por poder leer, por poder aprender, por poder llenar mi corazón, ¿no? Y como dice el libro de Proverbios, dice Proverbios, hermanos, que más que el oro y que la plata, tú tienes que buscar sabiduría. Dice que es más valioso que el oro y que la plata, ¿no? Y yo trabajaba, bueno, tenía mi trabajo normal, como cada uno de ustedes, trabajaba mis 8, 9 horas diarias y todas las semanas, y yo decía, wow, yo estoy gastando todos los días, no gasto en... ¿Por qué? Porque quiero un sueldo, ¿no? Porque me van a pagar a fin de mes. Y ese es trabajar por las cosas materiales, ese es trabajar por el oro, ¿no? Y si lo ponemos en tiempos modernos, es trabajar por dinero, trabajar. Y Dios dice, ¿no? De que más importante que eso es adquirir sabiduría. O sea, más importante que mi trabajo de 8 horas diarias, de lunes a sábado, Dios decía, hay algo que es mejor que eso. Hay algo que vale más que el cheque que tú recibes o que el depósito que tú recibes en el banco. ¿Y qué es eso que vale más, Dios? Es sabiduría. Sabiduría, conocimiento, dice entendimiento. Es más precioso que las joyas, que la plata, que el oro, dice su palabra. Y una de las cosas que me gusta de la Biblia es que la Biblia no es un libro de ciencia ficción, sino la Biblia habla de hombres como tú y como yo. Inclusive nosotros leemos, ¿no? de los grandes hombres de la Biblia, ¿no? Leemos de Elías, leemos de mujeres como María, etcétera. Pero ¿sabes que María de alguna forma era una mujer igual como tú? Y que tenía quizás los mismos sueños que tú y que tenía quizás los mismos sentimientos y era sentimental de repente, no sé. Y Elías dice también que era un hombre como nosotros, ¿no? Pero Dios entonces quiere decir que, porque a veces cuando uno lee la Biblia uno dice, esas personas eran seguramente, ¿no? Traídos de otro planeta, escogidos, ¿no? Para ser usados por Dios. Pero no, hermanos, eran como tú y como yo. Y hoy día quiero hablar de uno de estos hombres, un gran hombre de Dios que tuvo muchos defectos, también cometió muchos pecados, pero un hombre muy especial, pero al fin y al cabo un hombre, ¿ok? Un hombre como tú y como yo, un David como tú y como yo, ¿ok? Vamos a hablar de David. Y vamos a hablar de una época de David. Ustedes saben que Dios lo ungió para ser rey y por esta causa Saúl se convirtió en su enemigo, el rey Saúl, ¿no? Y David tuvo que huir de Saúl. Y a donde David huía en Israel, dice que Saúl lo perseguía para matarlo, lo quería matar. Así que un día a David se le ocurrió algo, tuvo un plan. Él dijo, como cada ciudad que yo me voy por Israel, Saúl me para correteando, Saúl me para persiguiendo. ¿Sabe qué voy a hacer? Inteligente, me voy a pasar al territorio de los filisteos. O sea, ya desaparezco del radar, desaparezco del mapa y allí Saúl no me va a encontrar. Y eso hizo. Se fue David, siendo israelita, se fue al territorio de los filisteos. ¿Se acuerdan quiénes eran los filisteos? ¿Se acuerdan de Goliat? ¿No? Goliat había sido filisteo. Ya David decide irse a vivir con los filisteos para estar un tiempo libre, ¿no? De Saúl que lo perseguía. Así que fue donde un rey que se llamaba Aquis, un rey filisteo, porque habían varios reyes, si se puede decir, filisteos, y va donde este rey Aquis de la ciudad de Gat, y él le dio
David le cayó muy bien, lo trató muy bien, así que Aquis le dice, David, ¿sabes qué? Para que tú estés tranquilo te voy a dar una ciudad para que tú y tus hombres vivan ahí. Y le dio una ciudad que se llamaba Siclac, ¿ok? Para que David, con sus familias, sus hijos, sus hombres que se habían unido a él, se vayan a vivir a esta ciudad de Siclac. Y David, entonces, mientras estaba con los filisteos, con este rey Aquis, la Biblia dice que David servía a este rey. Salían juntos a la batalla, etcétera, etcétera. Y un día los filisteos deciden hacer una gran batalla contra Israel. Y entonces llaman a todos los reyes y empiezan a pasar lista y ven que al final de la cola estaba el rey Aquis. ¿Y también estaba quién? David. Entonces lo miran, oye, este, ¿no? Como cuando te cuelas, ¿no? Donde no te han invitado, ¿no? Dijeron, oye, ¿qué hace este acá? Y Aquis dice, no, este es mi amigo, no hay problema. Él dice, no podemos ir a la guerra con él. ¿Tú sabes qué pasa si de repente estamos en plena batalla y a David le da la locura, ¿verdad? Le sale el patriotismo y nos va a atacar por... No, envíalo, ¿no? Envíalo de regreso a Siclac, a su ciudad. No podemos llevarlo. Así que Aquis le dice, lo siento, David, no podemos ir a la guerra contigo, regresa a tu ciudad. Y ahí es entonces donde vamos a llegar en el momento que David está regresando a Siclac. Y si me acompañan al 1 de Samuel, capítulo 30. Yo sé que acá a algunos no les gusta adivinar, seguro el pastor va a hablar de David y Goliat. No, de David, no, de David, ¿cómo se llama? Y la mujer ¿no? Con la que cometió adulterio y Betsabé y todo. No, bueno, ahora vamos a ver, esto no lo hemos predicado antes, así que 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Okay, recuerden, ¿no? David está regresando de esa intentona de ir a la guerra con Aquis. Lo mandaron de regreso. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, habían sido llevados cautivos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Mira, David se fue, ¿no? a una expedición, deja su casa, deja su familia, tiene que regresar porque lo regresan y esta caminata dura 3 días. Y cuando llega, ¿ok? Yo quiero que te pongas en los zapatos de David, por favor. Llega a su casa, ¿no? Diciendo todos llegando de viaje, pensando, bueno, vamos a descansar en nuestras casas, ¿no? Vamos a volver a la casa. Y lo único que ven al acercarse es humo, es fuego. Y cuando llegan, sus casas, las que habían construido ahí en Siclac, dice, sus propiedades se habían perdido porque las habían, ¿qué? Quemado, ¿ok? Si tú quieres saber qué es que realmente tú llegues a tu casa y que todo esté prendido por el fuego, hace poco ha habido este accidente ahí en Villa El Salvador, ¿verdad? Y tú puedes ver a las personas cuando hablan y puedes ver la desesperación que han vuelto, y peor, algunos de ellos perdieron familiares, pero es lo que tú tienes, ¿no? Son tus posesiones, de repente todo incendiado. Pero no solamente esto, sus esposas y sus hijos desaparecidos, ¿no? Fueron llevados en cautiverio. Ok, ¿alguno de ustedes alguna vez se le ha perdido un hijo ahí en el supermercado, en el micro? ¿Sí? ¿A quién le ha pasado? ¿Sí? Carmencita, ¿te ha pasado? A mí me pasó también. ¿Cómo te sientes, ni bien? ¿No? Te sientes cuando tú estás ahí, de repente volteas y tu hijo, ¿no? El jinete número 3 no está. ¿Cómo te sientes, mamá o papá? Desesperado, ¿sí o no? Tu corazón, ¿no? Es como que
¿Por qué? Porque empiezas a pensar, ¿no? Todos los que son padres que les ha pasado, empiezas a pensar, bueno, piensas de repente alguien se lo llevó, ¿no? De repente, y el enano se ha ido, ¿no? A pedir caramelo, no se fue, no sé qué, ¿no? O sea, tú, fíjate, ¿ah? Eso es solamente cuando estamos en un supermercado, en una tienda, y se nos desaparece un hijo. Por un ratito, ¿qué es lo que sentimos? ¿Y qué haces? ¿Te quedas parado? No, inmediatamente empiezas ¿a qué? A buscarlo, a gritar, ¿no? ¡Ay, no! Y lo llamas, ¿y qué pasó? ¿No? Y si está tu esposo, le pegas, ¡ande! Se te escapó a ti, anda, búscalo, ¿no? O sea, entras en una desesperación. Por eso Kiki lo va a tener amarrado, ¿no? Kiki, ¿has visto? No, amarradito. Para que no se pierda. Amarradito lo va a tener a Danilito. Es horrible sensación. Creo que te pueden llevar tu auto y tú, no, o sea, pero cuando desaparece un hijo de tu vista, cuando lo pierdes, es horrible. ¿Estamos de acuerdo los papás? ¿Sí? Terrible, terrible. Ya, ahora imagínate eso multiplicado, porque no solo desaparece un hijo, sino todos tus hijos, y no solamente tus hijos, sino tu mujer también. Yo sé que algunos se alegrarían, Señor, el Señor se la llevó, pues no. Gracias Dios, diría, ¿no? No, pero una persona normal, no. Y por supuesto no puedo hacer la pregunta, ¿a quién se le ha perdido su mujer acá? Porque no podemos entrar en esos detalles, ¿no? Pero, no sé, son adultos, entonces no ha ocurrido eso, ¿no? Que tú estabas con tu esposa y de repente volteas y tu esposa desapareció, ¿no? ¿Y a dónde se fue? Pero tú no te sientes desesperado, ¿no? Mientras tienes la billetera estás tranquilo. Ok, entonces es una angustia, es terrible. O sea, yo me pongo y tiene que haber sido, o sea, llegas de viaje, ves el humo, ¿no? A lo lejos y tu corazón ya empieza ya a latir más acelerado porque tú sabes que algo malo ha pasado. Tú ves el fuego, tú sabes algo malo, tú estás esperando, no sé, encontrar los cadáveres, encontrar qué cosa. Y cuando corres, todo está destruido y tu familia se ha ido. ¿Cómo hubieras reaccionado si tú estabas ahí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubieras reaccionado? Yo creo que hubiera reaccionado como uno de ellos. Fíjense el versículo 4. O como ellos. Fíjense. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y ¿qué? ¿Y qué? Ahora, ¿estos eran hombres o mujeres? Machazos eran, ¿verdad? ¿Estos eran así hombres medio suavecitos o eran hombres de guerra? Estos eran bravos. Estos eran esos que tú ves ahí, ¿no? Cuando vas por el jirón X y tú dices, no, este es bravo, ¿no? Y te cruzas al otro lado. Estos eran hombres bravos, estos eran guerreros, estos peleaban, estos lo mirabas feo y te mataban. Eran valientes, estos eran valientes. Sin embargo, fíjate cuánto tiene que haber sido la desesperación que sintieron, que dice que entonces no solo a la gente, sino David, el bravo de los bravos, que Goliat, yo te voy a matar, le dijo a Goliat, te voy a cortar la cabeza. El bravo de los bravos. Dice, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y el versículo 5 dice, las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. Y yo creo que el escritor puso, por si acaso, las mujeres de David también fueron tomadas, ¿no? Porque a veces la gente cree que, seguro se llevaron todos a David, no, como él es el ungido no le pasó nada malo. No, también. A pesar que era el ungido de Dios y una persona escogida por Dios, a él también le ocurrió algo malo. ¿Ok? Si no, Pastor Martín, algunos creen que los pastores no tienen problemas, ¿no? Creen que tienen dos alas en la espalda, ¿no?
creen que los pastores tienen una escalera en su cuarto que va al cielo, ¿no? Y, Señor, no, tú puedes ser pastor y ungido y todo, y eso no quiere decir que quizás el enemigo también no va a visitar tu casa. No está libre de ser atacado. Así que fíjate, ¿qué dice la palabra que hicieron? Y otra vez te repito, David era más bravo que todos nosotros juntos acá. Estos eran hombres valientes, eran hombres de guerra. Estos eran hombres que no tenían miedo a la guerra. Sin embargo, dice que, ¿qué es lo primero? Y quiero mencionar esto. ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Qué es lo primero que habría hecho yo? Lo primero que hicieron fue, ¿qué cosa? Llorar. Pastor, pero los hombres, los ricos, los más antiguos, o sea, ¿a qué me refiero, no? Los jóvenes me miran, ¿qué son los ricos, no? Que había una novela, hace que los ricos también lloran, ¿no? Y a algunas les he traído recuerdos del galán, ¿no? ¿Sí o no, nenita? ¿Te acuerdas, nenita? Ah, no, nena estaba en la biblioteca en esa época, leyendo libros. Pero pastor, si los hombres no lloran, y acá tienes, ¿sabes cuántos? Tienes 601 con David, ¿no? Porque eran David y 600 hombres. 600 hombres llorando. Dice llorando, alzando la voz, ok, no solo, ¿no? Cuando uno llora y se hace loco, ¿no? Se tapa, ¿no? Me entra arenita, ¿no? Y se hacen los ojos, ¿no? No, dice que alzaron la voz y lloraron ¿hasta cuándo? Hasta que se quedaron sin fuerzas. Llorar. Y yo no sabía, pero ¿cuántos saben que llorar es bueno? Llorar es bueno, ¿no? Dice que el llanto hace que se liberen dos clases de hormonas que funcionan como anestesias naturales, ¿no? Por eso que tu hijo se cae de cabeza, empieza a llorar y ¿tú qué le dices? Le cortas la medicina, pues. ¿No? ¡No llores! Las lágrimas, dicen, te ayudan a eliminar las toxinas que se van acumulando en el organismo a causa del estrés. Llorar resulta muy necesario cuando sentimos angustia, cuando estamos deprimidos o simplemente preocupados por algún tipo de situación. Y estaba revisando en internet, había un diario donde dabas 7 cosas, se las voy a leer rápidamente. Dice, llorar elimina emociones negativas, ayuda a aceptar el error para corregirlo, expresa sentimientos, ¿no? Llorar visibiliza nuestros sentimientos. Es una forma de pedir ayuda. Cuando lloramos indirectamente estamos enviando el mensaje de que necesitamos que alguien nos ayude, ¿no? Por eso cuando tú ves en la calle a alguien llorando, ¿qué haces tú? Normalmente, ¿no? Paras y te acercas y dices, no, ¿qué puedo? No. O sea, y está llorando simplemente, no te está hablando. Pero el llorar es una forma de pedir ayuda. Genera bienestar porque luego de llorar, ¿qué pasa? ¿Ah? Como la chilindrina, ¿no? ¿Qué sientes? Alivio, desahogo, descanso, libera la presión retenida. Por eso muchos niños después de llorar, ¿qué les pasa? Se duermen, ¿no? Se quedan dormidos. Ya durmieron. Ayuda al autoconocimiento porque dice que al llorar reconocemos nuestras propias debilidades y nuestras cualidades para asumir el mundo. Lo que dije hace un momento, elimina toxinas. Y por último, libera el estrés. Genera liberación de adrenalina y noradrenalina. ¿Dónde está Nora? Mira, hay una noradrenalina. Es la hormona del estrés, dice. Cualquier queja con el doctor. Existe, ¿no? La noradrenalina dice que es la hormona del estrés y el llanto
ayuda a eliminar la noradrenalina y la adrenalina, que ayudan a eliminar la tensión física y emocional. Pero como decía, los hombres no lloran. Sí, y es bueno que lloren. Es bueno que lloren porque por eso decía, ¿no? Alguien más valiente que David y sus hombres, cuando tú lees toda la Biblia casi no ha habido. Sin embargo, fue un momento, no era momento para aparentar. No era momento para decir, todo está bien, todo está bajo control, acá nosotros hemos matado gigantes, hemos hecho todo, así que ¿para qué mostrar debilidad y para qué mostrar? No, me gusta esto, porque demuestra que de alguna forma no tuvieron, vamos a decir, reparo en mostrarse tal cual eran. Eran humanos entonces, ¿verdad? David y sus valientes eran humanos. Así que lloraron, dice que hasta que se quedaron sin lágrimas, ¿no? Entonces ya no lloraron y ya no tenían fuerzas para seguir llorando. No tenían fuerzas para seguir llorando. Así que ya terminó la última, ¿no? Ya no había fuerzas. Muy bien. Y después, entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sucedió? Versículo 6, la primera parte. ¿No? Ya sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Todavía estamos en medio de la película. Están ahí, acababan de terminar de llorar así, los hombres alzando, gritando, alzando su voz. Y dice que ahora David, el líder, se angustió mucho. O sea, esto es algo que añadido todavía, ¿ya? A lo que le había pasado, ahora dice David, no solo se angustió, sino se angustió, ¿qué? Mucho. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y hasta ahí nomás vamos a leer. Y justo estaba hablando ayer con un hermano, él no sabía que iba a compartir esto, pero estábamos hablando de una situación y yo le decía, y este es el segundo punto, es cómo manejas la frustración. Y hermanos, esto es, si te vas a olvidar de todo, no te olvides de esto. ¿Cómo manejamos la frustración? ¿Cómo manejamos la frustración? Porque tenemos en la mente la escena, ¿no? Los 600 hombres han llorado, el humo, el fuego. Y a mí me gustaría encontrar quién fue el primero que de entre todos los que están dijo, oye, ¿saben qué? ¿Qué les parece si apedreamos a David? Porque todo tiene que haber empezado, ¿verdad? Uno nomás. Uno es el que tiene que haber empezado. ¿Y qué se le metió en la cabeza a ese uno para que en ese momento que están de angustia, de estrés, que han perdido sus hijos, a este hermanito de esta iglesia se le ocurre, ¿sabes qué? ¿Quién es el culpable de todo esto? David. ¿Qué te parece si lo matamos y nos libramos de él? Y por supuesto, ¿no? Tenían que apedrear a David. ¿Y por qué tenían que apedrear a David? Porque David, tiempo atrás, los había secuestrado a ellos para que los sigan. Porque David seguro los privó, los sacó, ellos estaban tranquilos, los privó de una vida de abundancia y bienestar y los reclutó para que los sigan a él. Y no solamente eso, sino seguramente David, como era un hombre muy malo, cuando se fueron ellos, no, con el ejército de Aquis, él hizo un convenio con los amalecitas para que cuando ellos estuvieran lejos, ellos vinieran, quemen sus casas
y se lleven a sus hijas y a sus hijos, y para que no se den cuenta de que era un plan de David, también se llevaron ¿a quién? A las esposas de David. Y por eso entonces a alguien se le ocurrió que David merecía morir. ¿Pero fue esto lo que sucedió? No, ¿verdad? ¿David los había secuestrado para reclutarlos para que los sigan? Si tú lees la Biblia, más bien dice que David estaba una vez huyendo en una cueva y esos hombres vinieron a él. Lo buscaron a él, le dijeron: queremos que tú seas nuestro líder. Ellos vinieron a él. ¿David acaso los había sacado de una vida donde estaban bien, con abundancia, una vida cómoda para que lo sigan? Tampoco. La Biblia dice que esta gente que siguió a David, que vinieron a él a la cueva, la Biblia dice que era gente que estaba afligida, endeudada, en amargura y en amargura de espíritu. Cuando ellos vinieron a David, dice que era una gente endeudada, afligida y en amargura de espíritu, y vinieron a él. ¿Y acaso entonces fue algo voluntario que ellos hicieron? ¿Y David acaso había planeado con los amalecitas que cuando ellos estuvieran lejos vinieran y quemen y se lleven a las hijas? No, por supuesto que no. David también era ¿qué? Era víctima también, como ellos. David había sido tan atacado por el enemigo como ellos. Pero entonces la pregunta es, si David no había hecho nada de esto, ¿por qué igual hablaron de apedrearlo? Y esto es lo que yo le dije al hermano. ¿Sabes qué es? ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos si puedo decirlo así, cuando estamos frustrados, ¿ok? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, el problema es que no identificamos al enemigo. No identificamos a quién tenemos que atacar y nos la agarramos ¿con quién? Con cualquiera que esté cerca a nosotros, a nuestro alcance. ¿Quién era el enemigo en este caso? Los amalecitas, ¿sí o no? Un ejército que había. ¿Y por qué entonces iban a matar a David? ¿Por qué? ¿Qué nos muestra esto? Que en realidad nosotros, el hombre, el ser humano, no sabemos dirigir nuestra frustración al verdadero enemigo y buscamos siempre un culpable. Buscamos a alguien a quien echar la culpa. No sabemos muchas veces cómo descargar nuestra frustración ni a quién dirigirla. Por ejemplo, en el trabajo te tratan mal. El diablo, el enemigo, levanta personas para molestarte en tu trabajo, para causarte problemas, tu jefe, tu compañero de trabajo, y luego tú llegas a tu casa y adivinas quién paga pato por lo que te sucede en el trabajo. ¿Adivina quién? La esposa y los hijos. O sea, yo llego a la casa y estoy frustrado, el enemigo el enemigo me ha golpeado, pero llego a casa, ¿no? Y mi hijo de repente se le cae el vaso de agua y ya mi frustración va con él. Mi esposa de repente, no sé, se le quemó la comida, le di un encargo y se olvidó. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es cierto que nos descargamos, buscamos un culpable y ellos eran el enemigo? ¿Ellos eran el enemigo de lo que nos pasó en el trabajo? No. Yo creo que, y yo lo voy a decir ya por todos ustedes, ¿no? Porque yo sé que de repente no quieren decirlo, ¿no? Yo creo que nosotros como padres, o sea, el jefe de familia como padre, yo creo que nosotros, o sea, quienes más sufren las consecuencias de nuestra frustración es nuestra familia, porque no sabemos cómo redirigirla, no sabemos cómo
dirigirla hacia donde debe dirigirse esa frustración y somos duros con nuestras esposas, somos duros con nuestros hijos, y ellos pagan el pato de algo que ellos no han hecho. Y como les digo, quizás yo lo digo por mí nomás, porque acá todos ya les vi que tienen se les prendió la aureola, ahí mismo empecé a hablar de esto, ¡plin!, ¿no? Como fluorescente se les prendió la aureola, ¿no? Porque a ustedes no les pasa eso. Nuestros hijos, nuestras esposas, yo creo que son los que más sufren, porque no sabemos cómo manejar nuestras frustraciones, por más justas que sean. Si te trataron mal en el trabajo, si no debían de haber pasado eso, si te están fastidiando, sí, es cierto, pero adivina qué, ellos son los que lo están haciendo, no tu esposa ni tus hijos. Y no tenemos ningún derecho entonces a descargar nuestra frustración en casa. Tu familia no es el enemigo, pero pastor, alguien hay que hallar un culpable. Identifica al enemigo. ¿Qué hacemos cuando hay frustración en el matrimonio? Los casados. ¿Qué hacemos cuando hay frustración en el matrimonio? ¿Hacia dónde la dirigimos? Esa frustración. ¿Hacia dónde defogamos ese tanque? Adivina hacia dónde el enemigo quiere que defogues ese tanque. ¿Dónde quiere que liberes esa? ¿Nadie? ¿Alguna idea? No, lo estoy hablando solo de la pareja ahora. Cuando la pareja, entre ellos hay frustración en la relación matrimonial, hay frustración, hay contienda, hay tensión. Ajá, ¿no? Se busca a otra persona. Porque esa es la estrategia del enemigo, ¿no? Te hace indiferente. Poco a poco, cada uno empieza a vivir su propia vida. Son casados, pero cada uno, no hay unidad, cada uno empieza a vivir su propia vida, tomar sus propias decisiones, hacer lo que desean, y luego se convierten en extraños que viven en una misma casa. Y no nos hemos dado cuenta quién es el enemigo. No nos damos cuenta quién es el enemigo. Y por último, Pastor Martín, si me llevan algunos tomates, tomas mi lugar, por favor, acá. Cuando te frustras en la iglesia, adivina quién hay que culpar. No, yo estoy diciendo que adivine, que tú digas tu opinión, no digas lo que yo opino. ¿Ah? Porque a veces en la iglesia, por la convivencia, ¿verdad? Porque somos humanos y pasamos cosas. Es que la iglesia, es que es bien interesante, hermanos, bien interesante. Que a veces, ¿no? Yo digo, mi esposa tiene este problema, digo yo, ¿no? Y, que en la iglesia no hacen nada por ella, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Que muchas veces, o sea, que no identificamos al enemigo. O mis hijos pasa esto, ¿no? Entonces es culpa de los que están allá enseñándoles en la escuela dominical, ellos son los culpables porque no los sacan a pasear. Porque no. Y hermanos, ¿ustedes sabían que en la Biblia Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y todo esto? Pero en la Biblia no hay realmente información sobre el ministerio de niños ni de jóvenes, ¿sabían? Sí hay que debemos de instruir al niño, pero adivina quiénes son los responsables de eso. Los padres. Pero cuántas veces mi hijo está rebelde, lo voy a llevar a una iglesia donde sí ¿no? No. ¿Quién es el enemigo? El diablo se está queriendo llevar a tu hijo, por supuesto. Pero identifica al enemigo.
Por eso es que, hermanos, oleado y sacramentado, tú te puedes ir de una iglesia pensando que vas a mejorar en otra iglesia y adivina qué. Porque no era la iglesia el problema. Ahora, hay situaciones donde sí, la iglesia puede ser el problema. No digo que las iglesias, no, que todos los pastores somos infalibles, somos el Papa. No, podemos cometer errores, por supuesto que sí. Podemos retractarnos, por supuesto que sí. Pero ¿por qué querían apedrearlo a David? Porque estaban frustrados y no identificaban al enemigo. Muchas veces, ¿sabes qué? 90 y tanto % de las veces, de mis frustraciones, de mis problemas, de las cosas que no salen, de las cosas que quiero que sean diferentes, adivina que el 90 y tanto %, esta es mi experiencia, esta es mi encuesta, ¿ok? Apoyo Gustavo, esta es mi encuesta. El 90 y tanto de las veces son cosas que yo tengo que cambiar o que yo soy el responsable. 90 y tanto %. Por eso la gente no quiere que yo le aconseje, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo hacer nada por los demás, aparte de orar por ellos y algo. Pero por mí sí puedo hacer algo. ¿No? Por mí sí puedo hacer algo. ¿Por qué querían apedrearlo? Porque en vez de identificar al enemigo, buscamos culpables de lo que me está pasando. Y en mi frustración, mi trabajo es identificar al enemigo y ver lo que él está haciendo para poder tomar acciones contra el enemigo. Para poder, en este caso, en el caso de David, o sea, tú te imaginas David escuchando que lo quieren apedrear y él dice, pero si el enemigo son los amalecitas, pero si yo no he hecho esto, ¿por qué me quieren matar? Si yo no soy el causante de esto, ¿por qué me quieren matar? ¿Y esto qué le causó? Mucha angustia, porque el mismo Jesús dijo, ¿no? Hay un salmo que el mismo Jesús sufrió esto con Judas, ¿no? Que era su cercano, ¿no? Hay un salmo que dice, no, si mi enemigo fuera el que se hubiera levantado contra mí, lo aguantaría normal, pero el que se levantó contra mí fue mi amigo, con quien yo compartí el pan todos los días, mi causa. Él se levantó contra mí. ¿Por qué? Porque en algún momento tuve una frustración o algo y dijo, tú eres el culpable de lo que me está pasando. Así que ahora imagínate, David acaba de perder su familia, acaba de perder sus cosas y ahora sus hombres están hablando de matarlo. ¿Le echan la culpa a él? ¿Sí o no? ¿Cómo te sientes tú cuando te echan la culpa de algo que no has hecho? No es nada agradable. Y ahora que tus amigos, ¿no?, te echen la culpa de algo que tú no eres responsable. Y ahí está David. Y ahora, hermanos, lo que David hace, o sea, ya esto es increíble, porque acuérdate dónde está David, ¿ok? Si lo pones en la escala del 1 al 10, y el 10 es que tú te sientes feliz, alegre, bendecido, todo, y el 1 es que tú te sientes lo peor, yo creo que David está en el 0, ¿ok? Está en el número 0, está además su alma angustiada, lo que ve, lo que siente. David está acorralado. Él podía matar a 1 o 2, pero contra 600 no va a poder. Así que está en el número 0, él ya no da para más. Pero dice el versículo 6, ¿no? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno, dice, por sus hijos y por sus hijas, y dice, mas David, ¿qué cosa? Se fortaleció en su Dios, aleluya. ¿De dónde sacó eso David? Si había llorado hasta quedarse sin fuerza, si estaba angustiado, ¿de dónde tú puedes sacar en ese estado tan bajo? ¿De dónde puedes sacar él fuerzas
fuerzas que no venían de sus amigos, fuerzas que no venían de la gente, fuerzas que no venían de las circunstancias, fuerzas que no venían de nada de lo que le estaba pasando, porque todo lo que le estaba pasando era súper negativo. Sin embargo, dice acá que David se fortaleció en Jehová su Dios. David dijo: no puede ser que no haya una salida a esto. No puede ser que todo esté tan oscuro. Y dice la palabra, no dice que Dios fortaleció a David, sino dice que David, ¿qué cosa? Se fortaleció en Dios. Mientras que los demás estaban ahí pensando en matarlo, buscando un culpable, tratando de ir en contra de él, David alzó sus ojos a Dios y dijo: Dios, yo me tengo que levantar. Fue David quien se fortaleció en su Dios. Y Dios no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado. La palabra dice que los que le miraron a él fueron alumbrados. La palabra dice que el que le busca no va a ser avergonzado. Pero esto que le ocurrió es muy extraño, porque esto es sobrenatural. Su alma y sus fuerzas, ¿cómo estaban? Dice que lloraron hasta que no les quedaron fuerzas. Esto es sobrenatural. Él humanamente estaba destrozado, humanamente estaba angustiado. Sin embargo, dice la palabra que él se fortaleció. No sé si ustedes han visto esos memes, ¿no? De que sale una persona triste, ¿no? Sale una persona triste y luego se le acerca a una persona y le dice: oye, no estés triste, ¿no? Estate alegre. Y de repente la persona dice: ah, no, eso era como que no había pensado en eso. ¿Han visto? ¿No? No había pensado en eso. Y esos memes usualmente dicen: claro, pues si está triste no es porque no ha pensado en estar alegre. Pero realmente, si tú te das cuenta en esto, eso es lo que dice Dios. Él está súper angustiado, él está súper mal, pero el Espíritu Santo le dijo: estás triste, estás angustiado, adivina qué, fortalécete en Dios. Levántate, mira a Dios. Uno dice: ay, pero no te das cuenta, pobre de mí, lo que me está pasando, Dios no se compadece de mí. ¿Y sabes qué? Que lo que no nos damos cuenta es que Dios nos ha dado armas espirituales. Y esas armas espirituales están acá en el corazón. Él las ha puesto ahí, pero nosotros usualmente nos dejamos vencer por las circunstancias, nos dejamos vencer por lo que nos sucede, nos dejamos vencer por la angustia, la tristeza, y decimos: bueno, para que se vaya esta tristeza entonces tiene que pasar, no sé, tengo que pasar por este proceso. Yo sé que eso es lo normal, el proceso del dolor, todo eso, pero ¿sabes qué? Hay veces donde no tienes tiempo para pasar por el proceso del dolor, hay veces donde tú necesitas un milagro, donde tú necesitas algo sobrenatural, donde no puedes darte el lujo de quedarte ahí 3 días más llorando, diciendo: ay, ¿dónde estará mi esposa? ¿Y dónde estarán mis hijos? O pobre de mí, lo que me pasa a mí. Basta de excusas. Basta de excusas. Ya, lloraste, está bien, lloraste. Pero si no haces algo al respecto, adivina qué va a pasar. Si no haces algo al respecto, vas a empezar a buscar culpables. Si no haces algo al respecto, tú también no vas a saber qué hacer. Vas a ver a quién apedreamos, quién es el culpable de lo que me está pasando. Basta ya, levántate. Y tú dirás: pero ay, pastor, ¿pero qué tengo que hacer para levantarme? Levántate. Levántate en el Señor. Ay, pastor, pues yo estoy angustiado, yo estoy triste, ¿qué tengo que hacer? Fortalécete en Dios. Ay, no había pensado en eso. O tú dirás: pero ¿cómo quieres que haga esto si me siento así? Por eso no te estoy hablando yo, te está hablando la palabra y está diciendo: ¿qué pasó con David? David, estando en ese estado, él pudo, dice, fortalecerse en Dios. Él se fortaleció en Dios. Hermano, a veces nos dejamos golpear por el enemigo y él nos da un derechazo por aquí, por allá. Y ¿sabes qué? Nos hemos vuelto buenos aguantando al enemigo.
Si tú ves a dos peleadores, a dos luchadores, a veces tú encuentras ese tipo de luchador. Es uno que es bueno, ¿para qué? Para aguantar golpes, para ahí protegerse, y aguanta, y es bueno aguantar para aguantar. Y a veces eso es lo que nosotros le permitimos hacer al diablo. Que golpee, y no usamos aquello que Dios nos ha dado, no usamos aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, no nos fortalecemos en el Señor, no nos levantamos en el Señor, no nos animamos en el Señor. Déjame preguntarte, ¿quién iba a animar a David en ese momento? Nadie estaba solo. Pero él se fortaleció en Dios, él decidió confiar en Dios, él decidió pensar, Dios, no es posible, acá no acaba todo, Señor, esto no es el fin y tú no quieres que vivamos así. ¿Y sabes qué me encanta de David también? Que él no hizo lo que sus hombres estaban haciendo, porque sus hombres ¿de qué estaban haciendo? ¿Qué estaban buscando? Apedrearlo, ¿no? Y él no dijo, estos me buscan apedrear, o sea que estos están contra mí, o sea que van a ver. Él no, tampoco buscó culpables. Y eso, hermanos, es recontra difícil. Porque cuando alguien te ataca, desviado también, pero te ataca, ¿qué es lo que tú buscas hacer? Atacarlo también. Y David no los manda a volar, David no les manda la maldición, ¿verdad? De los 7 caballos, David no les manda nada de eso. Dice que David se concentra en donde tiene que concentrarse. David pone sus ojos donde debe de ponerlos. Aunque ellos me están buscando, aunque ellos quieren matarme, que en ese momento yo me las agarro con ellos también. Pero en ese momento no, él dice se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios. Hay un salmo que dice, mira, para que veas que la lógica de Dios no es lógica, ¿no? Dice el salmista, en el día que temo, en ti confío. En el día que temo, en ti confío. ¿Qué está haciendo ahí? No está dejando que el temor, ¿qué? ¿Verdad? No está dejando que el temor que viene del enemigo se apodere de él, lo haga pensar cosas, lo haga decir cosas, lo haga hacer cosas. Y él dice, o sea, él hay días en que le pasa, en el día que temo, ¿por qué? Porque hay circunstancias, porque tiene enemigos, porque quiere matarlo y viene miedo. Sí, Señor, el miedo es una emoción humana, es muy humano, no hay problema que tengas miedo, pero él dice, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. ¿Qué está haciendo ahí? No se está quedando. No se está quedando. A veces somos bravos para algunas cosas, ¿no? Pero ¿y el diablo? En Dios dijo, alabaré su palabra. Y luego dice, en el mismo salmo dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, primero empieza temiendo. Y después dice, no acepta. Porque el temor no viene de Dios. Y él dice, no, lo siento, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Pero es porque te está pasando esto. Sí, pero el temor no es de Dios. En el día que temo, en ti confío. Y dice, en Dios alabaré su palabra. ¿Qué es alabar su palabra, hermano? ¿Qué es alabar su palabra? Porque no es alabar a Dios, escucha. El salmista dice, en Dios alabaré su palabra. No dice alabaré a Dios, es otra canción, ¿no? ¿Qué es alabar su palabra? ¿Qué es alabar? ¿Hablar de qué? De alguien. ¿Hablar qué? Elogios, cosas buenas, ¿no? Como cuando uno alaba a su pareja, ¿no? Me gusta tu nariz, me gusta tus ojos, me gusta tu mirada, ¿no?
etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a hablar de las cosas que te gustan. Me gusta tu orejita, me gusta tu dedo gordo del pie, me gusta esto, me gusta cómo cocinas, me gusta. Tú empiezas a alabar, ¿no?, a esa persona. Y acá dice, ¿no?, que en Dios dice, alabaré tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene el miedo, cuando viene el temor, cuando vienen estas emociones humanas, tú no te quedas callado, actúas, empiezas a hablar de la palabra, empiezas a reconocer lo que dice su palabra y las cosas buenas que dice su palabra, las promesas que dice su palabra, las cosas que me ha dado Dios en su palabra. Y de repente dice, ¿sabes qué? Ya no tengo miedo. Ahora confío en Dios, dice él. En Dios he confiado, dice, no temeré. Y después con cachita dice, ¿qué puede hacerme el hombre? O sea, ya está el otro lado ya. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando el diablo viene y nos habla y nos pone pensamientos y nos da temor? Dios mío, nos toma un mes levantarnos. ¿Y sabes por qué nos levantamos? Porque el diablo ya se cansó de nosotros. Me voy a agarrar otro. Ahí recién nos levantamos, ¿no? Ahí recién nos levantamos. Y tú eres el pastor, a veces cuando predica parece que está molesto. Sí, adivina con quién estoy molesto. Con el enemigo. No estoy molesto con ustedes. Porque tenemos que identificar al enemigo. Y como les decía, hermano, este es recontra difícil. Esto es muy difícil. Porque más fácil que es apedrear a alguien. Lo apedreaban a David y adivina qué pasaba. Se quedaban sin capitán. ¿Quién ahí estaba siendo guiado por Dios? ¿Quién pensaba las cosas de Dios? ¿Quién iba a darles victoria ahí? Nadie. Iban a hacer una elección y ahora ¿quién ponemos a David? Y un grupo iba a decir pongan al hermano tal y otro grupo iba a decir pongan al otro capitán, pongan al general tal y el general que canta bien y pongan al otro y pongan esto, y hubieran hecho cualquier cosa. Un desastre. ¿Y sabes por qué? Dice ahí la palabra que se fortaleció en Dios y ya por causa de tiempo no vamos a verlo detenidamente. Pero David, este es un hombre de Dios fuera de lo normal. En esa angustia dice que él se fortaleció en Dios. Y eso que él es até. ¿Qué es até? Él es até. Él es Antiguo Testamento. ¿Y tú que eres NT? ¿No? Así como la Nora Grina, no sé, también tú eres NT. ¿Adivina qué? Tú dentro de ti, Dios te ha dado a ti más cosas de las que tenía David en ese momento. Tú sabes, David en ese momento, ¿qué es lo único que tenía? Las palabras que Dios le había dado, las promesas de Dios. Y eso fue suficiente ¿para qué? Para fortalecerse. ¿Tú sabes qué tienes dentro? Segunda de Pedro, tienes el Espíritu Santo. Segunda de Pedro dice que Dios te ha dado a ti todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Te han sido dadas, dice, por su divino poder. Y alguien lo dijo ya mejor todavía. Dentro de ti está ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una de las figuras que se dice que es como una paloma, ¿no? Así como cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no es alguien que vamos a decir que te va a gritar que hagas esto, que te va a gritar que hagas lo otro. No, tú tienes que darle lugar. Tú tienes que llamarlo, tú tienes que acudir a Él. Tú tienes que dejarlo que Él intervenga para que Él intervenga. Y te iba a decir, ¿no? Para terminar, ¿sabes por qué David es increíble, alucinante? Ok, David es el líder y en ese momento, ¿qué hizo, no? Se fue a un cuarto a orar. ¿Qué hizo David en ese momento? Todos estaban llorando, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho?
De repente, no te, me voy un ratito, no me voy a apartar un ratito, voy al baño, ¿no? Y te vas al baño, pero, ¿no? Y te metes al baño y ahí él empezó a decir, Dios, tú eres grande, Dios, tú eres poderoso, Dios, tú me has ungido, Dios, tú eres fuerte, Dios, tú me vas a sacar de esto, tú me vas a ayudar. Yo no sé qué habrá él hecho, pero dice que él se fortaleció en Dios. Y sale entonces otra vez. Y por supuesto, tú dices, si él está fortalecido en Dios, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué es lo primero que harías tú si tú ya te sientes ya? Se ha ocurrido el milagro, ¿no? Después de estar angustiado y ahora te sientes ¿cómo? Fortalecido. ¿Qué es lo primero que haces en esa escena de lo que pasó? ¿Qué haces inmediatamente? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se han llevado, acuérdate, tu mujer, bueno, tus hijos, acuérdate, tus hijos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué haces inmediatamente? Muchachos, ¿sí o no? Sales disparado a buscarlos, pues, ¿sí o no? Ya está fortalecido en Dios y dice, vamos a... Ay, es para tenerlos atentos. Todo está fríamente calculado. David, ¿sabes qué dice David? Se siente fortalecido en Dios y llama a su sacerdote y le dice, tráeme el efod que voy a consultarle algo a Dios. ¿Y sabes qué le pregunta a Dios? Le dices, Dios, ¿debo de ir a perseguirlos o no? ¿No te parece eso raro? Porque lo primero que tú haces, ¿qué es? Sales disparado. Pero ¿qué tal paz? ¿Qué tal confianza en Dios? Que le pregunta a Dios si Dios quiere que vaya a buscarlos o no. Porque si de repente Dios los va a traer, ¿quién es? Una plaga, ¿qué va a hacer Dios? Le pregunta a Dios, Dios, ¿tú quieres que vaya por ellos o no? Y Dios le dice, sí, manda por ellos. Y van, colorín colorado, recupera todo, mata a los enemigos, e inclusive consiguen cosas extras, ¿no? De lo que los otros ya habían robado en todos los otros pueblos. O sea, este es un hombre que realmente ora y no es guiado ¿por qué? Por sus frustraciones, no es guiado por sus sentimientos, no es guiado por lo lógico que uno debe hacer, sino busca ser guiado ¿por quién? Por Dios en sus decisiones. Señor, ¿debemos de ir por ellos o no debemos de ir por ellos? Y Dios le dice, sí, vaya. Hermano, algún día, Dios me conceda llegar a ser como David en eso. ¿Qué tal confianza en Dios? Pónganse en pie, amados hermanos. Yo no sé, de repente, ¿cómo te está yendo a ti? ¿Cómo te está yendo? De repente estás pasando problemas, estás pasando situaciones, estás pasando circunstancias, pero la pregunta hoy día es, ¿puedes identificar quién es el enemigo? ¿Puedes identificar quién es el enemigo? No. Pues supongamos, no, yo me voy a poner en el ejemplo y que yo tenga problemas acá con Jenny Bellido, ¿no? Mi esposita. Y pasamos por un mes, no sé, un mes de problemas y ahí no estamos. Pero ¿quién es el enemigo realmente? ¿Quién es el que el que quiere causar, ¿no? Una separación o
o hasta divorcio. ¿Quién es? ¿Quién es en verdad? ¿No? No es ella. Ni soy yo, pero si no veo el enemigo nos puede usar. Porque yo donde descargo mi frustración con ella y ella donde descarga su frustración contra mí. Y ella me va a querer apedrear y yo apedrearla a ella. Y ella es la culpable de mi infelicidad y yo soy el culpable de su infelicidad. Y adivinen que todo el rato quién se está riendo ahí detrás, quién está diciendo ja, 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 ja. Qué rico, muy bien, estoy ganando aquí. ¿Quién cree usted que se está riendo? ¿Y estamos peleando contra él? No. Le estamos dejando ganar. ¿Y por qué la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero todo el tiempo nosotros peleamos contra carne y sangre? Sin embargo, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra... Nuestro enemigo es invisible. Así que en tu situación, yo sé que tú tienes problemas, yo sé que tú tienes frustraciones, yo sé que de repente en tu matrimonio hay problemas, hay frustración, yo sé que de repente con tus hijos, yo sé que de repente, pero pregunta, ¿quién es el que realmente está queriendo destruirte? ¿Quién es el que realmente está queriendo que tu matrimonio se rompa? ¿Quién es el que realmente quiere llevarse a tus hijos que tomen mal camino? ¿Quién es el que quiere arruinarles a tus hijos el futuro? ¿Quién realmente? ¿Quién es? ¿No? Entonces es tiempo que nos levantemos contra el diablo, no unos contra otros, no unos contra otros, no. Es tiempo que identifiquemos al enemigo y que nos fortalezcamos en el Señor, que empecemos a alabar la palabra del Señor, que levantemos el nombre del Señor hasta que esa fuerza espiritual nos venga a nosotros y el Señor te va a mostrar qué debes hacer.